Hermano, buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas noches, hermana Carmen, hermana Angie, hermano Daniel, hermana Gaby, todos que están ahí. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, Amén. Ven la PPT, hermanos. Ahí están viendo la PPT. Amén. Sí lo ven, ¿no? Ven la PPT, ¿no? Angie, ¿ves el PPT? Amén. Amén. Hermano, en cuanto a los testigos de Jehová, estamos, hermanos, viendo el tema de las sectas. Ya dijimos la clase anterior, gracias Angie, que las sectas, hermanos, son grupos pseudo cristianos que, hermanos, mayormente están creyendo y difundiendo falsas doctrinas. Y a las falsas doctrinas se le conoce como herejías. Cuando una persona hace una doctrina errada, una doctrina fallida, equivocada, se le conoce como una herejía. Por ejemplo, cuando decimos que Jesús no es Dios, estaríamos hablando de una herejía. Ahora, dentro de estas cosas, hermanos, que estamos viendo de las sectas, hemos visto que estas sectas nacieron, hermanos, en el siglo XVIII. Perdón, disculpen, corrección, en el siglo XIX. Tanto los testigos de Jehová, tanto los adventistas, tanto, hermanos, testigos de Jehová, adventistas, la iglesia mormona, estas iglesias, hermanos, nacen en Estados Unidos en el siglo XIX. Y las demás iglesias, hermanos, que han nacido en el siglo XX, como la iglesia de Diosa Madre, como los Munis, como los israelitas del Nuevo Pacto y otras sectas más, hermanos, pseudo cristianas, hermanos, han tenido, hermanos, ciertos fundadores, y dijimos la vez pasada, que la gran mayoría han salido de la iglesia cristiana evangélica. El fundador de esta secta de los testigos de Jehová, que es Charles Russell, ha sido también un miembro de la iglesia evangélica, un miembro presbiteriano. Ahora, mira, qué tremendo, ¿no? Casi la gran mayoría salió de la iglesia cristiana. Por motivo, hermanos, cayeron en el error, cayeron en la egolatría, en el orgullo, cayeron en la soberbia y formaron sus propias iglesias, ¿no? Entonces, hermanos, estos movimientos se dan en el siglo XIX en Estados Unidos. Ahora, en cuanto a los testigos de Jehová, hermanos, son una organización religiosa cristiana, aunque, aunque parezca mentira, hermanos, aunque parezca engaño, los testigos de Jehová se hacen llamar cristianos. Si tú le preguntas, un testigo de Jehová toca la puerta y, hermanos, tú le dices, acá somos cristianos, ellos te van a decir, yo también soy cristiano, pero sin embargo no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, los testigos de Jehová son una nación religiosa cristiana de carácter milenista y reutenacionista, conocida por su predicación activa de casa en casa y la distribución de publicaciones como la Atalaya y su expresión estricta de la Biblia. Amén. Hermanos creen en Jehová como único Dios, gloria al Señor, pero no aceptan la Trinidad de Dios y no consideran a Jesús como el Hijo de Dios, ni Dios mismo Jehová. Entonces, hermanos, es una secta. Los Testigos de Jehová es una secta que se originó en el siglo XIX en Estados Unidos y fundada, hermanos, por este hombre. Amén, fundada por este hombre. ¿No puedo avanzar? Charles, Charles Russell. Amén. Este fue el fundador de los Testigos de Jehová. Amén. Él fue el fundador de los Testigos de Jehová. Ahora, Charles Russell, hermanos, él es el fundador de los Testigos de Jehová. Por eso que mucho tiempo en Estados Unidos a los Testigos de Jehová le decían russelistas, russelistas, y le decían russelistas por causa de que eran seguidores de esta doctrina de este hombre, que como les vuelvo a decir, hermanos, para que tengan consideración esta verdad, de que estos hombres han salido de la iglesia cristiana. Charles Russell salió de la iglesia presbiteriana. Ahora, hay muchas personas que no entienden, a mí me preguntan también. La iglesia del Movimiento Misionero Mundial, la iglesia de la IEPP, la iglesia de la Alianza Cristiana, la Asamblea de Dios,
bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanistas, todos somos evangélicos. Amén. Conocemos la misma doctrina, creemos en la misma doctrina, pero los testigos de Jehová, adventistas, mormones, vamos a decir entre comillas, es otra religión, ya son sectas. Amén, son sectas ya, tienen otra doctrina, tienen una doctrina herética, tienen una doctrina llena de herejías. Ahora, el fundador de Testigos de Jehová es Charles Tess Russell, que nació en Pensilvania el 16 de febrero de 1852 en Pampa y muere en Texas el 31 de octubre de 1916. También conocido como el pastor Russell, escritor, pastor y líder religioso estadounidense. A fines del siglo XIX y en el contexto de surgimiento de diversos movimientos religiosos de Estados Unidos, Russell fundó el movimiento de los estudiantes de la Biblia, movimiento religioso de carácter restauracionista, milenarista y antitrinitarista. Hermanos, eh, Russell fue un joven que nació, hermanos, y estuvo participando de la iglesia presbiteriana, iglesia cristiana evangélica en Estados Unidos. Comenzó a estar en desacuerdo con ciertas doctrinas de la Biblia, comenzó a refutarlas, y él, hermanos, se separa de la iglesia cristiana, presbiteriana, evangélica, y funda, hermanos, primeramente el movimiento Estudiantes de la Biblia. Así comenzó este movimiento, Estudiantes de la Biblia. Por eso que los testigos de Jehová, hermanos, tienen mucha tendencia a estudiar la palabra de Dios. Ahora, él forma este movimiento y después este movimiento evoluciona y se llama Testigos de Jehová. Ahora, cuando tú le hablas a un testigo de Jehová, tú te das cuenta que el testigo de Jehová no te predica de Cristo, no te habla de la salvación, no te habla de la gracia, no te habla de los dones del Espíritu Santo. Amén. No te habla, hermanos, de santidad, no te habla, hermanos, de los dones espirituales, no te habla de bautismo Espíritu Santo, no te habla de arrepentimiento, no te habla del nuevo nacimiento. Él no te habla de esas cosas. Él te va a hablar del fin del mundo, él te va a hablar de que Dios va a reinar 1000 años aquí en la tierra, él te va a hablar del milenio, él te va a hablar de consejos para la familia, consejos para dejar los vicios, pero hermanos, no te hablan la gracia, no te hablan la salvación, no te hablan la vida eterna, no te hablan la que hay condenación, que hay infierno, ellos no creen en el infierno. No te hablan de Dios Trino, para ellos, hermanos, solamente Dios es Jehová. O sea, reconocen al Padre, pero no reconocen a Dios Hijo Jesucristo y no reconocen a Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso, hermanos, es algo que va, hermanos, que va, hermanos, ellos, hermanos, eh, que hermanos, ellos, tienen en cuanto a sus doctrinas. Por eso, todos aquellos que hemos conversado con un testigo de Jehová, hermanos, nos damos cuenta de que es su forma de hablar solamente, ellos hablan esos temas, el fin del mundo, el carácter religioso y no reconocen la Trinidad. Amén. Entonces, hermano, esto es algo que cuando estamos en nosotros en la casa, nos tocan la puerta, porque ellos tienen, hermanos, algo muy importante. A pesar de que ellos, hermanos, no son personas que tienen la verdad, hermanos, ellos sí están constantemente involucrándose en la evangelización, vamos a decir así, sí, en la visita, en predicar, en llevar, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Ahora, hay una cosa también muy importante en cuanto a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hermanos, tienen, hermanos, por ejemplo, ciertos materiales. Amén. Ciertos materiales. Ustedes, hermanos, conocen. Ellos, hermanos, comenzaron como un movimiento estudiante de la Biblia y llegó a pasar, hermanos, a lo que es testigo de Jehová. Charles Russell fundó en 1881 la sociedad Watchtower, o Watchtower, como dicen, amén, que fue una sociedad bíblica. Y esa sociedad bíblica, hermanos, comenzó a distribuir la revista El Atalaya. No sé cuántos alguna vez han leído un Atalaya, una revista Despertar. Creo que alguna vez hemos recibido un material de los testigos de Jehová. Amén. Amén. ¿No? Entonces ellos, hermanos, reparten estas revistas, El Despertar, El Atalaya, lo reparten de manera gratuita. Ellos no lo venden. Eso quiere decir, hermanos, de que hay un financiamiento
dentro de este movimiento para poder compartir sus doctrinas, sus creencias, su credo. Ahora, dentro, hermanos, de este fundador también, si ustedes hacen una investigación más profunda, este predicador llamado Russell hizo varias profecías e hizo profecías que no se cumplieron. Él profetizó, por ejemplo, que en 1874 Cristo iba a venir, iba a regresar a la tierra, cosa que no ocurrió. Después cambió de fecha que dijeron que en 1914 iba a venir Jesucristo y también, hermanos, no ocurrió. Después plantearon de que iban a venir, que Cristo iba a venir, hermanos, en 1916 y tampoco ocurrió. Entonces, dentro de los fundadores y los que han predicado esta doctrina de testigo de Jehová, hermanos, ellos han hecho varias profecías y no se han cumplido, no se han cumplido. El mismo Russell, hermanos, ha sido denunciado en Estados Unidos por motivo de estafa. Ahí vi un momento que él comenzó a vender trigo milagroso, comenzó a vender, hermanos, cosas, hermanos, que hacían milagros y, hermanos, al final cayó en denuncias por causa de estafa, por causa de perjurio, ¿no? O sea, de mentira. Ahora, dentro hermanos, también vemos que, hermanos, los testigos de Jehová, hermanos, no tienen la Biblia que nosotros tenemos. ¿Cuántos se han dado cuenta que los testigos de Jehová, hermanos, tienen otra Biblia? Dentro de sus doctrinas, hermanos, que nosotros refutamos, es que ellos no tienen la Biblia cristiana. Esta sociedad que ellos han fundado, Watchtower, ha sacado su propia traducción que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y constantemente le paran haciendo revisiones, paran corrigiendo, paran, hermanos, armándolo para que pueda sustentar sus doctrinas. Ellos, hermanos, han estado manipulando constantemente, hermanos, la Biblia. Esta sociedad, hermanos, constantemente ha estado cambiándole palabras, cambiándole significados, cambiándole letras. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia de los Testigos de Jehová, que se llama Traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, perdón, vas a encontrar que Jesucristo recibió adoración. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que esta mujer que echó perfume en los pies de Cristo y enjuagó con sus cabellos el pie de Cristo, dice que adoró a Dios, a Jehová, adoró a Cristo. Pero sin embargo, cuando tú buscas en esta Biblia, dice no, que rindió un homenaje. Constantemente esta sociedad de los testigos de Jehová, que se llama Watchtower, está revisando, manipulando, tachando, corrigiendo, sacando, añadiendo, para que avalen sus propias doctrinas evangélicas de los testigos de Jehová. Este movimiento, hermano, de testigos de Jehová, tiene su propia traducción y esa es una de las grandes cosas que la iglesia cristiana evangélica le refuta. Porque como hemos visto, hermanos, la Biblia de Dios ya ha sido inspirada por Dios. Nadie puede añadir a la Biblia, nadie le puede quitar, nadie le puede, hermanos, añadir, nadie puede quitarle. Pero, sin embargo, los testigos de Jehová constantemente están haciendo revisiones de esta Biblia, hermanos, que tiene los testigos para poder, hermanos, confirmar o sustentar sus doctrinas. Amén. Las revistas Atalaya y Despertar, las revistas principales de Testigos de Jehová, son publicaciones de carácter religioso y educativo, esa poesía de Watchtower, Biblia y Sociedad, ¿no? Allá en Estados Unidos, diferentes idiomas, amén. Los Testigos de Jehová, hermanos, llegan a muchos países, llegan a todos los países de Sudamérica, llegan, hermanos a Argentina, a Bolivia, Perú, a Chile, a Venezuela, a Colombia. Hay testigos de Jehová en Venezuela, hay testigos de Jehová, hermano. El movimiento de testigos de Jehová en Venezuela es muy fuerte. Hay muchos testigos de Jehová en Venezuela. Hay testigos de Jehová en Asia, hay testigos de Jehová en Japón, hay testigos de Jehová en países coreanos, hay testigos de Jehová en Europa, en España, en Italia, en parte de hermanos países africanos también son evangelizados. Entonces, los testigos de Jehová, hermanos, se han extendido, se han expandido, se han ramificado por varias naciones, han ganado adeptos, han ganado seguidores. Y uno de los principales motivos por los cuales ellos han ganado adeptos, hermanos, es por causa de que ellos están predicando constantemente la palabra de Dios bajo sus criterios
hermanos, de que ellos tienen, ¿no? Sectarios, que no predican la verdad, lamentablemente. Otra cosa, hermanos, que también tienen los testigos de Jehová es que ellos no tienen iglesias. Los testigos de Jehová no tienen templos. Ellos le llaman, hermanos, Salón del Reino. Salón del Reino, acá en el Ritmo creo que hay uno por Caquetá y hay uno por, si no me equivoco, por Fort de Mancaes o por el Bosque y uno también. Son los lugares donde los testigos de Jehová realizan sus cultos y ellos se reúnen 2 veces a la semana. Los testigos de Jehová se bautizan. Los testigos de Jehová se bautizan, participan de ceremonias cristianas, tienen himnos, tienen cantos, pero solamente reconocen la deidad del Padre Jehová. Amén. Ahora, en cuanto, hermanos, a errores doctrinales, pero para eso, hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis o una pequeña pausa y voy a preguntarle, hasta aquí, ¿alguna consulta de lo que hemos avanzado? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Hermana Angie, ¿alguna pregunta? Hermana Carmen, Josías, dijiste que los testigos de Jehová aparecieron en el siglo XVIII, perdón, XIX, ¿correcto? Ya, sí, y que los otros aparecieron, las otras iglesias aparecieron en el año, no sé qué dijiste. en el siglo XIX hubo un gran movimiento religioso en Estados Unidos. Y dentro de ese movimiento religioso en el siglo XIX, casi acabando el siglo XIX, aparecen 3 iglesias, 3 sectas: Testigos de Jehová, Adventistas y Mormones. Mormones. Ya. Ahora, de esas 3 iglesias, mayormente los fundadores, los creadores de esas doctrinas salieron de la iglesia cristiana evangélica. Ujú. Mm, Amén. ya, Continuamos. Amén. Continuamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Errores doctrinales. ¿Lo ven? sí se ve, sí se ve. Dice errores doctrinales, ¿no? Amén. Abajo, errores doctrinales, ¿no dice? Ya, Sí. ya. En cuanto, ¿cuáles son los errores doctrinales más importantes de los testigos de Jehová? Ya hemos hablado más o menos cómo se iniciaron, quién es su fundador, más o menos cuál es su pensamiento, cómo es su doctrina, hacia dónde van avanzando, pero ¿en qué yerran ellos? ¿En dónde caen? ¿En dónde se equivocan? Primer punto, niegan la deidad de Cristo. Nosotros los cristianos evangélicos reconocemos la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Amén. La Biblia dice en Juan 1:1 dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. La Biblia dice también que en Romanos capítulo 9:5 que Jesucristo es Dios. En 1 de Juan capítulo 5 también la Biblia dice que Jesús es Dios. En 1 de Juan capítulo 5:1 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu de Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. No ha habido ningún hombre, ningún siervo, ningún profeta que recibía adoración. Los judíos eran personas, hermanos, monoteístas. El judío era muy celoso de su fe. El judío, hermanos, reconocía a Jehová como Dios. Pero a pesar, hermanos, de que ellos, hermanos, reconocían a Jehová como Dios, ellos reconocieron la idea de Cristo. Hay diferentes pasajes en los cuales, hermano, Jesús es adorado. Amén. Y hermano, los judíos no adoraban a hombres, no adoraban ángeles. Ellos no adoraban personajes. Pablo, hermanos, los profetas nunca fueron adorados, pero Jesús sí recibió adoración. El ciego de nacimiento lo adoró a Jesús. La mujer que derramó el perfume adoró a Jesús. Amén. Reconocieron la idea de Cristo. Zaqueo reconoció que Jesús era Dios. Diferentes personajes reconocieron que Jesús era Dios. Los apóstoles reconocieron en su enseñanza que Jesús era Dios. Entonces, hermanos, los testigos de Jehová niegan la idea de Cristo. Piensan que Cristo es un arcángel, el arcángel Miguel. Piensan que Jesús, hermanos, es una creación.
Amén. Ahora, cuando niegan la idea de Cristo, hermanos, también, también están no reconociendo, sino también están negando la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo es una fuerza espiritual, es una energía espiritual, no es una persona. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, es una persona de la Trinidad, es Dios, es divino. Entonces, hermanos, ellos, hermanos, no creen en la Trinidad. Ahí hay dos errores doctrinales fuertes. Ellos solamente reconocen, hermanos, a Jehová como Dios. Ahora, cuando hablan de la resurrección de Cristo, no reconocen que Jesús resucitó en carne, solamente creen que resucitó en espíritu de Dios. O sea, Jesús, hermanos, cuando resucitó, y quiero que me pongan atención aquí para que ustedes no se dejen sorprender, cuando Jesús resucitó, hermanos, tuvo un cuerpo. Ujú. Cuando tuvo un cuerpo, no era un cuerpo humano, era un cuerpo ya transformado. Por eso que Jesús, hermanos, traspasaba las paredes. Hay una parte donde los apóstoles están reunidos y Jesús, hermano, entra a ese lugar sin tocar la puerta, vamos a decir así, traspasa la pared. Esa parte material, hermano, como que se descomponiera y se compone entrando por la pared, pero la cosa es que Jesús, hermano, le dice a Tomás, toca mis heridas, toca mis manos. Y cuando lo tocaron, hermanos, tocaban cuerpo, pero no era el cuerpo humano, era un cuerpo glorificado. Jesús comió. Después de su resurrección, Jesús comió. La Biblia dice que le dieron un poco de pescado asado y miel, o sea, él probó alimento. Entonces Jesús, hermanos, tuvo un cuerpo. Y nosotros los creyentes, cuando resucitemos, tendremos un cuerpo. No solamente seremos espíritu de Dios, sino que seremos también parte material, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. La Biblia dice que este cuerpo es mortal, este cuerpo se muere. Por este cuerpo, hermanos, se envejece, se arruga. Cada año pasan, salen patitas de gallo, se arruga. Hermano, este cuerpo va encogiéndose, se va la piel arrugando, se va cayendo, es un cuerpo mortal. Cada día tu cuerpo está envejeciendo. Tú te das cuenta de eso, que tu cuerpo envejece, se encorva, estás perdiendo fuerza, vitalidad. Es un cuerpo mortal, que ese cuerpo te está llevando a la muerte, vamos a decir así. Y también es un cuerpo corrupto, porque a este cuerpo le gusta el pecado, a este cuerpo le encanta, le fascina el pecado. Este cuerpo tiene ganas de pecar, entonces es un cuerpo corrupto. Pero cuando recibamos el cuerpo de Cristo, será un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, vas a ascender. Ese cuerpo ya no va a tener ganas de pecar, no va a ser tentado ese cuerpo, no va a querer pecado ese cuerpo. Entonces, hermanos, Jesús resucitó con un cuerpo y los que estamos, hermanos, en Cristo, resucitaremos en un cuerpo. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo, cuando toque la trompeta, los muertos de Cristo se levantarán, dice, serán resucitados y serán transformados. Después nosotros, los que quedamos, dice, seremos arrebatados en el aire y seremos transformados, recibimos un cuerpo glorificado. No importa si el cristiano está incinerado, quizás un cristiano hermano murió en una explosión y su cuerpo se hizo pedacitos, imagínate, el cuerpo se hizo pero añicos. O imagínate un cristiano devorado por un león, ya no existe pues, su cuerpo, el león lo comió. En los circos romanos, hermanos, ustedes saben muy bien en el primer siglo que los cristianos eran tirados al foso de los leones, al circo romano. Esos leones se comían a los cristianos. Imagínate, ese cuerpo está triturado, esa carne está como triturada, pero mira, Dios tanto tiene poder que lo va a armar ese cuerpo y después lo va a transformar. Amén, hermanos. Entonces, otra cosa importante que tienen los errores doctrinales de los testigos de Jehová, ellos no participan en actividades cívicas, no participan en servicio militar, no participan en política, no celebran cumpleaños, consideran algo de paganismo, tienen una visión, hermanos, de algo pagano, con actividad física, con cívicas, perdón. Otros también, hermanos, no creen en la sanidad divina, no creen en la donación de sangre, no creen en la donación de sangre. Si uno es testigo de Jehová hasta que se muere y necesita sangre, hermanos, para hermanos, una transfusión de sangre, una donación para hacerlo vivir, lamentablemente, hermanos, lo dejan morir. No pueden salvar a nadie, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su hijo mayor, ni menor. No creen en transfusión de sangre porque ellos, hermanos, se basan, hermanos, hermanos, en Génesis capítulo 9 versículo 5 Levítico 17:10, se basan, hermanos, en creencias de que como la sangre es sagrada, no puede ser compartida.
La única manera, hermanos, que no podemos, hermanos, nosotros, los creyentes, hermanos, es comer sangre. El cristiano no puede comer sangre. Hechos capítulos 15 versículo 29 dice, hermanos, que no podemos comer sangre. El cristiano no puede comer sangre. No puede comer eso de morcilla, eso de rellenito, es pecado. Hermano, es algo impuro. Pero el cristiano sí puede donar sangre y puede recibir sangre como un acto de amor, como un acto de solidaridad, como un acto, hermanos, de desprenderse de amor al prójimo, ¿no? Si tú tienes a alguien, hermanos, en la cual quizás tiene esta sangre y tú puedes donarle, la Biblia no lo condena, no lo juzga. El cristiano puede participar, hermanos, de las entidades castrenses como el ejército, como la marina, como, hermanos, la FAC, porque, hermanos, estamos en un mundo en el cual nos sometemos a autoridades superiores. El cristiano puede celebrar su cumpleaños porque no hay ningún indicativo en la Biblia que condene el celebrar el cumpleaños. Al contrario, un cumpleaños puede ser una muestra de que tú agradeces a Dios por la vida. Amén. Entonces, hermanos, ellos tienen esas creencias. No creen en la sanidad divina. No creen, hermanos, hermanos, en orar por los enfermos. Tienen una doctrina muy limitada. No creen en el poder de Dios ni los dones espirituales. Entonces, esos, hermanos, son los errores doctrinales de los testigos de Jehová. Esta secta que se inició en el siglo XIX, ya acabando el siglo XIX, bajo, hermanos, claro, no creen en milagros también, por supuesto. Hermanos, esta secta se inició en el siglo XIX con el nombre Estudiantes de la Biblia y después, hermanos, evolucionó a los testigos de Jehová. Una doctrina errada, una herejía porque está negando, hermanos, doctrinas fundamentales de la Biblia. Nosotros los creyentes creemos que Jesús es Dios, creemos en la Trinidad de Dios, que es divina. Creemos, hermanos, que Cristo resucitó en cuerpo. Creemos, hermanos, en que hay que tener amor al prójimo. Entonces, hermanos, ellos tienen una doctrina errada. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? José, me dijiste, creo que mencionaste que ellos no creen en el diablo, ¿no? No, no es que no crean en el diablo, ellos no creen en el infierno, Ok. ellos no creen en el infierno, ellos no creen, igual que los adventistas, que es la siguiente clase, no creen en el infierno, creen en el infierno como algo metafórico, no creen en la vida después de la muerte, solamente creen que los malos serán aniquilados, o sea, no existen ya, pero los que son salvos por Dios van a ser resucitados, eso es lo que ellos creen. No hay lugar de condenación, no hay lugar de tormento. Solamente que el alma que peca, dice, el alma que pecare muere, se basa en ese texto. El alma que pecare muere, dice. Pero cuando la palabra muere, por eso le dije muy importante, hay que conocer el significado de las palabras. ¿Cuántas veces les he dicho yo que la palabra muerte en la Biblia, amén, que es en un griego, no significa, hermanos, aniquilamiento? La palabra muerte en la Biblia significa separación. Así como la palabra santo, separado, significa separado del pecado, así también, hermano, la palabra muerte no significa aniquilamiento. La palabra muerte significa separación. Cuando el Señor dijo que tú no puedes comer, le dijo a Adán, porque si tú comes este fruto vas a morir. Eso no quiso decir el Señor que Adán iba a ser iba a ser, perdón, iba a aniquilarse, no, sino que iba a ser separado de la presencia de Dios. Adán, antes del pecado, Adán tenía plena comunión con Dios. Adán conversaba con Dios. Adán escuchaba la voz audible de Dios. Dios tenía comunión con Adán. No había límites en esa comunión. Era una comunión plena. Pero cuando muere, cuando peca y muere, hermanos, Adán muere espiritualmente. Es separado de Dios. Amén. Es separado de Dios. Entonces, hermano, ya hay una separación. Por eso que Adán es expulsado. Amén. Del paraíso. Amén, hermanos.
¿Otra pregunta más? Amén. Bueno, hermanos, hemos visto hasta aquí los testigos de Jehová. Hemos visto, hermanos, cómo comenzó este movimiento, testigos de Jehová. Hermanos, cómo ellos iniciaron, quién es su fundador, sus errores doctrinales. Y hermanos, cómo ellos, hermanos, han estado llevando, ¿no? Esta doctrina errada, ¿no? Cuando las personas, los testigos de Jehová vienen a predicar de tu casa, no vayas a pensar que ellos vienen con la intención de decir, uy, voy a engañarle a esta persona. No. Ellos han sido engañados, lamentablemente, hermanos. Ellos piensan que están en la verdad. Ellos están engañados. Pero es verdad, hermano, que muchos testigos de Jehová también, cuando se le ha compartido la palabra del Señor, algunos han creído el Evangelio y se han convertido, hermanos, en creyentes. Amén. Ellos, hermanos, no tienen al Padre. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Para que ellos reciban al Padre, ellos primero tienen que recibir a Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor por esta enseñanza. Y la próxima semana, hermanos, vamos a hablar de los adventistas. Algunos dicen que son los primos hermanos de los evangélicos, pero ahí tenemos también hermanos fuertes, hermanos, diferencias, discrepancias, ¿no? Los adventistas guardan el día sábado. Los adventistas consideran el día domingo como un día pagano. Los adventistas, hermanos, guardan el día de reposo todavía. Los adventistas, hermanos, todavía, hermanos, le añaden a la obra de Cristo. Dicen, para ser salvos hay que creer en Cristo, pero hay que guardar las cosas de Dios. Y piensan que los cristianos, hermanos, estamos inclinados a la desobediencia y a la vida ligera y a la vida libre, como, que somos salvos por gracia. Entonces puedo hacer lo que quiero, pero eso no es así. La Biblia dice que la gracia de Dios no es, que tenemos gracia en la libertad de Dios, pero no para el libertinaje. La gracia de Dios no es para pecar. Mucha gente piensa que la gracia de Dios es para pecar, y eso está equivocado. Por eso Pablo dice, acaso pecaremos para que sobreabunde la gracia. O sea, mucha gente piensa que la gracia de Dios es para que puedan seguir pecando. Falso. La gracia de Dios es para que tú te sigas esforzando. Dios te está dando oportunidad para que te salves, para que busques a Dios. Porque si no te arrepientes, si no te conviertes a Cristo, Dios te va a juzgar. Eso es, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Amén, mis hermanos, Dios me los bendiga. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la aplicación de mis hermanos, de mis hermanas. Esta enseñanza de Testigo de Jehová, que ha sido concisa, ha sido precisa, Señor, Dios mío, para que ellos puedan seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Gracias porque entró Carmen, entró Angie, también está, Señor, Gaby y Teodora, Señor, también está escuchando la palabra de Dios. Y que el Señor, Señor, tu bendito Jehová, nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga, hermanos. Bendiciones. Chao, chao Teodorita, chao Angie, chao Gaby.